Capítulo 9. Upadesa Undiyar. Payirán. Verso preliminar. Comprende que Upadesa Undiyar es una luz de conocimiento, o ñana, que nuestro padre Ramana compuso y otorgó a Muruganar, quien suplicó: revela graciosamente el secreto de la práctica espiritual o sadhana, de modo que las gentes del mundo puedan obtener la liberación y ser salvados, abandonando el engaño de la acción o karma. Nota: este verso no es una parte de Tirubundiyar, sino que fue compuesto por Sri Muruganar separadamente como un verso preliminar al Upadesa Undiyar. Versos introductorios. Primer verso. Aquellos que estaban haciendo austeridades o tapas en el bosque Daruka se dirigían hacia su ruina al seguir la vía de Purva Karma. Tirubundiyar 1.7. Nota: Purva Karma aquí significa la vía de los Kamya Karmas, acciones realizadas para el cumplimiento de deseos temporales, que es la vía prescrita por la Purva Mimamsa, una escuela de pensamiento tradicional que interpreta los Vedas a su propia manera, enfatizando solo el Karma Kanda, o la porción de los Vedas que enseña la vía de la acción ritualista. Esta escuela de pensamiento eleva la acción o karma a un nivel de tal importancia que, como se expresa en el verso siguiente, llega a negar incluso que haya ningún Dios excepto karma, es decir, excepto las acciones que son realizadas por un individuo. Esta doctrina de que no hay ningún Dios excepto karma es refutada enfáticamente por Sri Bhagavan en el primer verso de Upadesa Undiyar. Verso número 2. Debido a su autoarrogancia engañosa, devinieron intoxicados de excesivo orgullo diciendo: no hay ningún Dios excepto karma. Tirubundiyar 1.71. Nota: lo siguiente es un resumen de la historia narrada en los versos 7.2 a 9.8 de la primera parte de Tirubundiyar. Por lo tanto, para traer a estos ascetas engañados a la vía de la liberación o mosca, el señor Shiva tomó graciosamente la forma de un mendicante y entró en el bosque Daruka acompañado del señor Vishnu, que había tomado la forma de una bella seductora Mohini. Tan pronto como vieron a la seductora, los ascetas fueron arrebatados de lujuria, que es tan poderosa por naturaleza que puede abatir incluso a las gentes más desapasionadas a pesar de cualquier austeridad o tapa que puedan haber realizado, mientras no haya obtenido el verdadero conocimiento de la realidad. Por consiguiente, olvidando sus prácticas rituales diarias, los ascetas comenzaron a seguir a la seductora, pero pronto ella les eludió y desapareció. Mientras tanto, viendo el lustre divino del mendicante, que era el señor Shiva mismo, las esposas de los ascetas se olvidaron de sí mismas y comenzaron a seguirle. Habiendo llegado a saber esto, los ascetas devinieron furiosos de rabia y comenzaron a realizar un abhicharayaga, una oblación sacrificial que se hace para dañar a otros, de la que surgió un tigre salvaje, un elefante, un fuego, un tridente y otras armas semejantes, que cayeron sobre el mendicante para matarle. Sin embargo, este mató a los animales salvajes y se puso sus pieles como vestido y agarró las otras armas tales como el tridente y el fuego con sus manos. Así,
Los ascetas vieron que incluso las armas que surgieron de esa llaga, que era el karma más poderoso, se mostraron inútiles frente al mendicante y por consiguiente comprendieron que él era Dios mismo. Verso 3. Ellos vieron el fruto de las acciones hechas para despreciar a Dios, el karta u ordenador, que da el fruto de las acciones o karma pala, y por consiguiente perdieron su orgullo. Tirubundillar 1.9. Nota. Como es explicado por Sri Bhagavan en el primer verso de Upadesa Undiyar, una acción no puede producir fruto, es decir, no puede dar el resultado deseado, a no ser que y hasta que este fruto es ordenado por Dios. Verso 4. Cuando ellos lloraron suplicando, graciosamente sálvanos, Shiva otorgó la mirada de su gracia sobre ellos y por su gracia dio estas instrucciones. Upadesa Tirubundillar 1.100. Por el propio embeber y seguir esta Upadesa Saram o la esencia de las instrucciones espirituales, la felicidad surgirá de dentro y las miserias de dentro serán destruidas. Tirubundillar 1.101. Verso 5. Que el significado o sarán de Upadesa Saram entre en el corazón, que el gozo abundante sea obtenido, que el sufrimiento cese, que cese. Tirubundillar 1.102. Null texto. Verso 1. Karma da fruto por orden de Dios, el karta u ordenador. ¿Puede karma ser Dios, puesto que karma es incesciente o jada? Nota. La palabra karma aquí significa cualquier acción, ya sea ritual u otra. Y la palabra fruto, o payán, o pala, denota el placer o dolor resultante que ha de ser experimentado por la persona que hace esa acción. La palabra karta, que significa literalmente hacedor, aquí denota a Dios, que es el ordenador de los frutos de karma. La acción o karma no da fruto por sí misma, sino solo de acuerdo con el decreto de Dios. Es decir, el tiempo y la manera en que cada acción da su fruto es decidido no por esa acción misma, sino solo por Dios. Así, en este verso, Sri Bhagavan refuta enfáticamente la filosofía de la Purva Mimamsa, que fue adoptada por los ascetas en el bosque Daruka y que mantiene que el fruto de una acción es independiente de Dios y que no hay Dios excepto la acción karma. Puesto que la acción es incesciente, ¿cómo puede ser Dios? Verso 2. Habiendo perecido el fruto de la acción, al ser experimentado en la forma de placer o dolor, hace que, como semillas, uno caiga en el océano de la acción y por consiguiente no da la liberación. Nota. Cuando una semilla es plantada, crece deviniendo un árbol y el árbol a su vez produce fruto. Pero el fruto se compone de dos partes, a saber, la parte comestible y las semillas. Aunque la parte comestible del fruto sea comida, las semillas permanecen para desarrollarse en nuevos árboles y producir más fruto. El caso del fruto de las acciones o karma pala es similar. Si hacemos una buena acción, a su debido tiempo su fruto será experimentado en la forma de algún placer, mientras que si realizamos una mala acción, a su debido tiempo su fruto será experimentado en la forma de algún dolor. Al ser experimentado así en la forma de placer o dolor, el fruto de una acción perecerá, lo mismo que la parte comestible de un fruto cuando es comida. Pero habiendo perecido así, el fruto de esa acción todavía permanecerá en la forma de una semilla, es decir, en la forma de una tendencia o vasana,
como la inclinación a hacer una tal acción de nuevo. Tales semillas o tendencias le hacen a uno caer en el océano de hacer cada vez más acciones. Por consiguiente, el fruto de las acciones de cualquier tipo que sean no puede dar la liberación o mosca. Verso 3. La acción sin deseo, niskamya karma, dedicada a Dios, purifica la mente y muestra la vía a la liberación. Nota: ninguna acción o karma, ya sea hecha por el cuerpo, el habla o la mente, puede darle a uno la liberación. Pero si la acción es hecha sin ningún deseo por su fruto y con la actitud devota de ofrecérselo a Dios, purificará la mente y con ello la hará apta para comprender que solo la autoindagación, que no es una acción sino una quietud de la mente, es la vía directa a la liberación. Así pues, a la luz de las palabras, Gati Vasi muestra la vía a la liberación. En el original tamil, las palabras Mukti Sadakam es una ayuda o medio a la liberación. En la versión sánscrita deben entenderse como significado, no como un medio directo, sino solo como una ayuda indirecta a la liberación. Sri Bhagavan solía decir que cualquiera que sea la vía que uno pueda seguir, debe al menos en el último momento tomar la vía directa de la autoindagación o autoatención para conocer el sí mismo y con ello obtener la liberación o mukti, debido a que solo la autoindagación o atma vichara puede revelar la verdad de que ni el ego ni la mente existen realmente. En este verso, Sri Bhagavan comienza a exponer el Karma Yoga, la vía de la acción sin deseo, el Bhakti Yoga, que es la vía de la devoción. Es importante notar aquí que él no toma el Karma Yoga como una vía que esté separada o independiente del Bhakti Yoga. A no ser que el fruto de la acción de uno sea ofrecido a Dios de todo corazón, debido al amor sincero por Él, esa acción no puede ser considerada una práctica de Karma Yoga y por consiguiente no purificará la mente de uno. Entonces, en los 5 versos siguientes, Sri Bhagavan resume las diversas prácticas de Karma Yoga y Bhakti Yoga en su orden de valor ascendente, siendo cada forma de práctica siguiente más purificadora que la forma de práctica precedente. Y en el verso 9, él muestra cómo tales prácticas finalmente se sumergen en la autopermanencia, que es la verdad de la devoción suprema, para Bhakti Tattva. Verso 4. Esto es cierto. Puja, japa y dhyana son acciones del cuerpo, el habla y la mente respectivamente, siendo la siguiente superior a cada una de ellas. Nota: puja significa adoración ritual, japa significa repetición de un mantra o un nombre de Dios y dhyana significa meditación. En el verso 2 de esta obra, Sri Bhagavan enseña que los kamya karmas, acciones realizadas para el cumplimiento de deseos, solo le arrojarán a uno a un océano de cada vez más acción y por consiguiente no pueden llevar a la liberación. Y en el verso 3, él enseña que los niskamya karmas o acciones realizadas sin deseo de ningún fruto o resultado purifican la mente y mostrarán la vía correcta a la liberación. Por lo tanto, deben comprenderse que la puja, japa y dhyana mencionados en este y en los siguientes versos es solo niskamya puja, japa y dhyana, no kanya puja, japa y dhyana. Verso 5. Adorar a cualquiera de las 8 formas, pensando que las 8 formas son formas de Dios, es buena adoración de Dios.
Nota: las 8 formas mencionadas en este verso son tierra, agua, fuego, aire, espacio, sol, luna y seres vivos, ojivas, los cuales son formas de Dios, la única realidad subyacente a la apariencia de este mundo entero. Las palabras tamiles en Uru Yabun, que son traducidas aquí como las 8 formas, también pueden significar todas las cosas que son formas de pensamiento. Las palabras Basipadal o adorar en la versión tamil y Sevanam, adoración o servicio, en la versión sánscrita pueden significar ya sea realizar adoración ritual o rendir servicio apropiado. Pero mientras que aquella puede ser aplicable a las 8 formas de Dios, esta solo puede ser aplicable a los seres vivos o jivas y no a las otras 7 formas de Dios. Es decir, uno puede adorar a los seres vivos ya sea por adoración ritual o ya sea rindiendo algún servicio apropiado a ellos, tales como proveerle alimento, vestido o refugio, pero puede adorar a las otras 7 formas de Dios solo por adoración ritual, puesto que no hay ningún servicio apropiado que uno pueda rendir a los 5 elementos, al sol o a la luna. Verso 6. Mejor que alabar a Dios, japa es bueno. Mejor que japa, hecho en voz alta, japa quedamente murmurado dentro de la boca es bueno. Y mejor que japa dentro de la boca, ese que es hecho en la mente es bueno. Esta repetición mental o manasika, japa, es lo que es llamado meditación o dhyana. Verso 7. Mejor que la meditación interrumpida por otros pensamientos, la meditación ininterrumpida en Dios, como un río o la caída de mantequilla clarificada, es excelente de hacer. Verso 8. Mejor que Anja Baba, Ananya Baba o hecha en convicción, Él es yo. Es en verdad la mejor entre todos los distintos tipos de meditación. Nota: Anja Baba significa meditación en Dios como dentro de uno mismo, mientras que Ananya Baba significa meditación en Él como no distinto de uno mismo. Para meditar en Dios como no distinto de uno mismo, es necesario tener la firme convicción de que Él es eso que existe y brilla dentro de uno como yo. Cuando un aspirante está dotado con esta firme convicción, comprenderá claramente que la mejor manera de meditar en Dios es meditar en Él meramente como yo, la realidad de la primera persona. Por lo tanto, debe comprenderse que las palabras Avam, Aham, Ahum, Él es yo, que Sri Bhagavan ha usado en este verso, añadida a las palabras Ananya Baba, no pretenden indicar que uno deba meditar en el pensamiento Él es yo, sino que meramente pretenden denotar la convicción con la que uno debe meditar en el sí mismo. Es decir, puesto que solo el sí mismo es Ananya, eso que no es distinto de uno mismo, y ya que todos los pensamientos, incluyendo el pensamiento Él es yo, son Anya o distinto de uno mismo, el Ananya Baba recomendado en este verso debe entenderse como meditación en el sí mismo o autoatención, más bien que como mera meditación en el pensamiento Él es yo. Así,
En este verso, Sri Bhagavan revela cómo todas las prácticas de Karma Yoga y Bhakti Yoga mencionadas en los 4 versos anteriores deben sumergirse finalmente en la práctica de la autoindagación o autoatención. Y en el verso siguiente, él revela que por la fuerza de esta autoatención uno obtendrá el estado de autopermanencia, que es la verdad de la devoción suprema. Verso 9. Por la fuerza de la meditación, es decir, por la fuerza de esta Ananya Bhava o autoatención, solo permanecer en el estado de ser que trasciende la meditación es la verdad de la devoción suprema o Parabhaktitapa. Nota. Habiendo ganado la firme convicción de que Dios es eso, que brilla en él como yo, el meditador tratará de reflexionar en yo, lo único que es Ananya o no distinto de él mismo. Pero puesto que el meditador debe permanecer como un individuo solo mientras presta atención a lo que es Anya o distinto de él mismo, se sumergirá automáticamente en su fuente cuando retire por completo su atención de lo que es Anya y trate de fijarla en yo. Por esto, lo que resulta de tal Ananya Bhava, el esfuerzo hecho para prestar atención a yo, es que el meditador mismo deviene no existente al sumergirse en el estado de ser o Sat Bhava. Cuando el meditador deviene así no existente, ninguna meditación puede tener lugar y por consiguiente, aquí se dice que ese estado es Bhavanatita, eso que trasciende la meditación. Y puesto que Dios no es en verdad nada sino el sí mismo real, que es el estado de ser o Sat Bhava, permanecer en ese estado sin dejarle nunca es ello mismo la devoción suprema a Dios. Verso 10. Permanecer habiéndose hundido en el lugar de surgimiento, en la fuente de uno, el sí mismo real, eso es karma, acción sin deseo, y bhakti o devoción, eso es yoga o unión con Dios, y jnana es conocimiento verdadero. Nota. Cuando al obtener el estado dicho anteriormente, que trasciende la meditación, la mente que tuvo que surgir para realizar las acciones de Niskamya, Puja, Japa y Dhyana, permanece sumergida en la fuente o el sí mismo real, de la que había aparecido. Ese es el punto culminante de Karma Yoga, la vía de la acción sin deseo, y de Bhakti Yoga, la vía de la devoción. Ese es también el punto culminante de Raja Yoga, la vía que busca la unión con Dios mediante diversos métodos de control mental, y de Jnana Yoga, la vía del conocimiento. Como esta autopermanencia es propiciada por Karma Yoga y Bhakti Yoga, ha sido explicado en los versos precedentes. Como es propiciada por Raja Yoga, es explicado en los siguientes 5 versos, y como lo es por Jnana Yoga, es explicado desde el verso 16 en adelante. Comparar aquí el verso 14 de Ulladu Narpadu Anubandhan, en el que Sri Bhagavan dice escudriñar. ¿Para quién son esos defectos? Karma o acción, Vibhakti, no devoción, Viyoga o separación y Añana ignorancia. Es ello mismo karma, Bhakti, Yoga y Jnana, porque cuando uno escudriña así, se encuentra que el ego o yo individual es no existente. Y sin yo, estos 4 defectos no pueden existir nunca. Solo permanecer como el sí mismo
es la verdad. Verso 11. Reteniendo la respiración dentro, la mente también se sumergirá, como un pájaro atrapado en una red. Esta práctica de retener la respiración es un ardid para retener la mente. Nota: la razón por la que la mente se sumerge cuando la respiración es retenida se explica en el siguiente verso. Verso 12. La mente y la respiración son dos ramas que tienen como sus funciones respectivas conocer y hacer, pero su origen es uno. Nota: la mente es un poder de conocer o pensar, o Jnana-Sakti, mientras que la respiración o fuerza vital, o prana, es un poder de hacer o acción, Kriya-Sakti. Pero el poder original que funciona en la forma de la mente y del prana es uno, y es como el tronco de un árbol que tiene la mente y el prana como sus dos ramas. La mente y el prana también pueden ser comparados a una luz y a un ventilador. Ambos son activados por el mismo poder eléctrico y por un único interruptor. Si pulsáramos el interruptor con la intención de apagar la luz o el ventilador, el otro automáticamente se apagaría. Similarmente, si hacemos un esfuerzo para retener ya sea la mente o ya sea la respiración, la otra automáticamente será retenida y se sumergirá. Verso 13. La sumersión de la mente es de dos tipos: latencia o laya y destrucción o nasa. Eso que está en latencia o laya surgirá, pero si la forma muere, no surgirá. Nota: los diversos estados en los que la mente puede sumergirse son de dos tipos, a saber, latencia y destrucción. Si la mente se sumerge en un estado de latencia o laya, surgirá de nuevo a su debido tiempo, pero si su forma muere sumergiéndose en el estado de destrucción o nasa, nunca surgirá de nuevo. La sumersión de la mente, obtenida por la retención de la respiración, como la obtenida en estados tales como el sueño profundo, la muerte, el desvanecimiento y el coma, es temporal, y así es solo manolaya o latencia de la mente. De tal latencia, la mente surgirá de nuevo, puesto que la felicidad es experimentada solo cuando la mente se sumerge, y puesto que este surgimiento es la miseria misma, si hemos de gozar de felicidad para siempre, es necesario que la mente se sumerja permanentemente. Tal sumersión, que es la verdadera meta de todo esfuerzo espiritual, es llamada manonasa o destrucción de la mente. La razón por la que la retención de la respiración o pranayama no puede provocar la destrucción de la mente o manonasa ha sido explicada por Sri Bhagavan en el 8º párrafo de Nanyar. ¿Quién soy yo? Como sigue: para que la mente se sumerja, no hay ningún medio más adecuado que la indagación o vichara. Si se hace que se sumerja por otros medios, la mente permanece como si lo estuviera, pero surge de nuevo. Por la retención de la respiración o pranayama, la mente se sumerge, mientras la respiración o prana permanece sumergida. La mente también permanece, y cuando el prana sale de nuevo, ella, la mente, también sale, y vaga errante bajo el dominio de las tendencias o vasanas. Por lo tanto, el pranayama es una mera ayuda para retener la mente, pero no provoca su destrucción o manonasa.
Para provocar la destrucción de la mente, es necesario que la mente se escudriñe a sí misma. La primera persona que siente, yo, y que con ello reconozca su propia forma de conciencia verdadera. Esta vía de autoindagación es la única vía mencionada por Sri Bhagavan en el verso siguiente. Verso 14. Cuando uno hace que la mente que se ha sumergido reteniendo la respiración continúe en la única vía de conocer y devenir uno con el sí mismo, su forma muere. Nota. Las palabras tamiles Orvasi usadas por Sri Bhagavan en este verso pueden significar la única vía, la vía de conocer el sí mismo o la vía de devenir uno con el sí mismo. Sin embargo, estos tres significados deben ser comprendidos como denotando una y la misma vía, a saber, la de autoindagación, debido a que esta no es solo la vía de conocer y devenir el sí mismo, sino también la única que destruirá la mente, como es explicado por Sri Bhagavan en Maharshi's Gospel, Book 2, Chapter 1. El hecho de que la única vía mencionada en este verso no es aparte de la vía de autoindagación es aclarado también por Sri Bhagavan en el verso 392 de Guru Vachaka Kobai, en el que dice así: con la mente, cuyos 5 conocimientos han devenido uno, es decir, con la mente cuya atención ha devenido concentrada en lugar de estar esparcida a través de los 5 sentidos, en el estado de paz que ha venido a la existencia debido a que la actividad de la mente ha cesado por la latencia o manolaya, que ha sido efectuado por la retención de la respiración dentro, escudriña agudamente y conoce el Sat Chit sin defecto, la pura existencia, conciencia yo, soy sin adjuntos en el corazón. Es decir, cuando la mente surja de la latencia o laya, estará calmada y apacible, de modo que, si uno hace uso de ese estado apacible, volviendo su atención para escudriñar y conocer quién soy yo, su forma morirá, pues se encontrará que verdaderamente no hay ninguna cosa tal como la mente. Verso 15. Para el gran yogi que está establecido como la realidad debido a la muerte de la forma de la mente, no hay ninguna acción que hacer porque él ha obtenido su naturaleza, su estado natural de autopermanencia. Nota. El sentido de hacedor, la sensación yo estoy haciendo esta acción, solo puede existir mientras la mente, cuya forma es la sensación yo soy esto o yo soy eso, existe. Por lo tanto, cuando la mente es destruida, el sentido de hacedor es destruido también. Por consiguiente, el yogi cuya mente está muerta y con ello permanece como el sí mismo, la realidad, no puede ser el hacedor de ninguna acción. Cualquiera que él pueda parecer que hace, existe solo bajo la perspectiva de aquellos que le toman erróneamente por el cuerpo que hace la acción. Comparar aquí el verso 31 de Uyadunarpadu, en el que Sri Bhagavan dice: para el que goza de la felicidad del sí mismo, que ha surgido al destruir el sí mismo individual, la mente o el ego, ¿qué cosa existe por hacer? Él no conoce nada aparte del sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo o quién puede concebir cuál es su estado? En este verso, Sri Bhagavan concluye las enseñanzas sobre la vía de Raja Yoga,
y desde la estrofa siguiente en adelante enseña la vía de la autoindagación como la verdadera ñana amarga o vía del conocimiento. Verso 16. Solo es conocimiento verdadero la mente que conoce su propia forma de luz, su forma real de mera conciencia, el sí mismo real, habiendo abandonado los objetos externos. Nota. Cuando habiendo abandonado prestar atención y conocer los objetos externos, la mente presta atención y conoce el sí mismo, su propia forma de conciencia verdadera, de la que estaba derivando la luz para comprender esos objetos externos. Solo eso es conocimiento verdadero o ñana. La versión sánscrita de este verso ha sido malinterpretada por alguna gente como la mente que es retirada de lo que es visto es la visión de la propia naturaleza de la conciencia de uno. Eso mismo es la visión de la realidad. Sin embargo, en la versión original tamil de este verso, Sri Bhagavan no ha dejado espacio para ninguna ambigüedad, puesto que él ha puesto claramente el énfasis solo en el aspecto positivo de la autoindagación, la mente conociendo su propia forma de luz. Y él ha mencionado el aspecto negativo, habiendo abandonado los objetos externos, solo como un requisito preliminar. Abandonar meramente el conocimiento de los objetos externos o retirar la mente de lo que es visto es suficiente por sí solo, porque aunque la mente abandona conocer objetos externos cuando va a dormir, con ello no obtiene el conocimiento verdadero. Si va a obtener el conocimiento verdadero, la mente no solo debe abandonar conocer los objetos externos, sino que también debe hacer el esfuerzo positivo de prestar atención a su propia forma, la primera persona que siente yo, para conocer quién soy yo. Por lo tanto, a la luz de la versión original tamil de este verso, la versión sánscrita debe entenderse como la mente que es retirada de lo que es visto, viendo su propia naturaleza de conciencia, es la visión de la realidad o Tattva Darsanam. Verso 17. Cuando uno escudriña la forma de la mente sin olvido, es decir, sin pramada o flaqueza de atención, se descubre que no hay tal cosa como la mente. Esta es la vía directa para todos. Nota. En el verso anterior, Sri Bhagavan enseñó que la mente que conoce su propia forma de luz o conciencia es conocimiento verdadero. Y en este verso, él enseña cómo la mente ha de conocer así su propia forma de luz. Cuando se escudriña atentamente la forma de una serpiente vista en la penumbra, se encontrará que no hay tal cosa y que lo que así aparecía era solo una cuerda. Similarmente, cuando la mente escudriña su propia forma sin olvido, es decir, sin flaqueza de atención, que resulta ya sea en el surgimiento de pensamientos o en el sueño profundo, se encontrará que no hay tal cosa y que lo que aparecía como tal no es nada sino el sí mismo, la pura existencia, conciencia, yo soy. Lo mismo que la cuerda es la única realidad de la serpiente irreal, así también esta existencia, conciencia, es la forma de luz mencionada en el verso anterior. Es la única realidad de la mente irreal. ¿Qué es entonces esta entidad irreal y no existente que ahora es llamada mente? La respuesta a esta pregunta es dada por Bhagavan en el verso siguiente. Verso 18. La mente es solo la multitud de los pensamientos. De todos estos, solo el pensamiento yo, la sensación yo soy el cuerpo, es la raíz.
Por lo tanto, lo que es llamado mente es este pensamiento raíz, yo. Nota. El término mente es usado generalmente como un nombre colectivo para la multitud de los pensamientos. De todos ellos, solo yo soy el cuerpo es la raíz, puesto que es el único hilo en el que todos los otros están ensartados, como es declarado por Sri Bhagavan en el verso 2 de Atma Vidya Kirtanam. Y puesto que ningún otro puede existir en su ausencia. Por lo tanto, lo que comúnmente es llamado mente, se reduce al analizarlo a este pensamiento raíz, yo soy el cuerpo. Es importante observar aquí la diferencia entre ese pensamiento yo, que es la sensación mezclada, yo soy el cuerpo, y el yo real, que es la pura existencia, conciencia, yo soy. Cuando yo soy esto o yo soy eso, yo es la mente o ego. El pensamiento yo es el sujeto que conoce, mientras que todos los otros son objetos conocidos por él. Por consiguiente, aunque otros vienen y se van, el pensamiento yo siempre permanece como el trasfondo del que los otros dependen. Y cuando el pensamiento yo se sumerge, todos los otros deben sumergirse junto con él. Así, el pensamiento yo es la única característica esencial de la mente. Por lo tanto, la verdad última sobre la mente puede ser descubierta solo cuando uno escudriña la verdad de este pensamiento de primera persona, yo. Por consiguiente, cuando Sri Bhagavan dice en el verso anterior, cuando uno escudriña la forma de la mente, debemos entender que él quiere decir cuando uno escudriña la naturaleza del pensamiento yo. Porque solo cuando la naturaleza del pensamiento yo es escudriñada así, se encontrará la verdad última de que la mente no tiene ninguna existencia. Este punto será explicado con más detalle en la futura tercera edición de The Path of Sri Ramana, Part 1, Chapter 7. Verso 19. Cuando uno escudriña dentro así, ¿cuál es el lugar de surgimiento de yo? El yo muere. Esto es autoindagación o Jnana Vichara. Nota. Cuando uno escudriña interiormente este pensamiento raíz, la sensación yo soy el cuerpo, para encontrar de dónde o de qué surge, él morirá y desaparecerá, porque como la serpiente no tiene ninguna realidad suya propia y por consiguiente solo puede parecer existir cuando no es escudriñado agudamente. Solo este vigilante escrutinio interior de la fuente del pensamiento yo es Jnana Vichara, la indagación que lleva al autoconocimiento verdadero. Las palabras Esum y Dan, que significan literalmente el lugar de surgimiento, denotan aquí el sí mismo real, la existencia conciencia yo soy, que es la fuente de la que surge el pensamiento yo soy este cuerpo, y no denotan ningún lugar limitado por el tiempo y el espacio, que son solo pensamientos que surgen después de este pensamiento raíz. Las palabras Talai Saindidum significan literalmente inclina su cabeza, pero comúnmente se usa en un sentido coloquial como muere. Verso 20. En el lugar donde yo,
o la mente o el ego se sumerge, la única existencia conciencia aparece espontáneamente como yo o yo soy yo. Eso mismo es el todo o Purna. Nota. Cuando la mente o ego, la sensación yo soy esto o yo soy eso, se sumerge y se funde así en su fuente, el sí mismo real, la única existencia conciencia verdadera, brilla espontáneamente como yo o yo soy yo, exenta de todos los adjuntos sobreimpuestos tales como esto o eso. Este yo sin adjuntos es el sí mismo, la realidad absoluta, el todo. Las palabras nan, que son traducidas usualmente como yo, también pueden tomarse como yo soy yo, puesto que en una sentencia tamil, tal como yo soy esto, la palabra am generalmente no se escribe. Las ideas expresadas en los dos versos de arriba son expresadas también por Sri Bhagavan en el verso 30 de Ulladu Narpado. Verso 21. Eso, yo, el todo, es siempre el significado de la palabra yo, debido a que existimos, literalmente debido a la ausencia de la no existencia, incluso en el sueño profundo, que es exento de yo, o el pensamiento yo, la mente. Nota. Puesto que no devenimos no existente ni siquiera en el sueño profundo, donde la mente o la sensación yo soy el cuerpo no existe, y puesto que somos conscientes de nuestra existencia en el sueño profundo como yo soy, esa única realidad que brilla como yo o yo soy yo, cuando la mente se sumerge en su fuente y muere, es siempre en los tres estados: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Y en los tres tiempos, pasado, presente y futuro, el verdadero significado de la palabra yo. Verso 22. Puesto que el cuerpo, la mente, el intelecto, la respiración y la oscuridad de la ignorancia que permanece en el sueño profundo son todos insencientes e irreales, no son yo, que es la realidad Sat. Nota. La palabra Pori usada en la versión tamil de este verso y la palabra Indriya usada en la sánscrita, las cuales significan literalmente sentidos, son usadas aquí para denotar la mente, debido a que eso que funciona a través de los sentidos es solo la mente. Las 5 envolturas o panchakosas, a saber, el cuerpo físico, la respiración o la fuerza vital, la mente, el intelecto y la oscuridad de la ignorancia, que es experimentada en el sueño profundo debido a la desaparición de las otras 4, son insencientes e irreales, debido a que no poseen ninguna conciencia o existencia inherente suya propia. Por consiguiente, no pueden ser yo, la realidad que es autoexistente y autobrillante. Por medio de la secuencia de las ideas presentadas en los versos 16 al 22, Sri Bhagavan nos revela el significado verdadero y práctico de la enseñanza escritural conocida como Neti Neti, no esto, no esto. Esta enseñanza generalmente es comprendida erróneamente como queriendo decir que un aspirante debe tratar de negar las 5 envolturas meditando yo no soy esto, yo no soy esto. Sin embargo, en los 7 versos de arriba, Sri Bhagavan revela que Neti Neti no pretende denotar un método de práctica, sino solo indicar el estado de experiencia final. Es decir, en los versos 16 al 19, Sri Bhagavan nos enseña el método de practicar la autoindagación. En el 20 nos enseña que como resultado de tal práctica,
la realidad brillará espontáneamente como yo o yo soy yo. En el 21 declara que la realidad que brilla así como yo es siempre el significado verdadero de la palabra yo. Y finalmente, en el 22, concluye diciendo que puesto que las 5 envolturas son insencientes e irreales, no pueden ser yo, la realidad cuya naturaleza es existencia-conciencia. En otras palabras, el conocimiento verdadero de que las 5 envolturas no son yo es una experiencia que solo puede ser obtenida conociendo la naturaleza real de yo a través de la práctica de la autoindagación. La razón por la que las escrituras comienzan enseñando que las 5 envolturas no son yo es que para practicar la autoindagación es útil para un aspirante comprender intelectualmente que el yo al que debe prestársele atención no es el cuerpo ni ninguno de los otros atributos que ahora son sentidos por él como mezclados con la sensación yo. Pero puesto que Sri Bhagavan no quiere que caigamos presos de la comprensión errónea de que reflexionar intelectualmente sobre la verdad de que las 5 envolturas no son yo es ello mismo el método de negarlas. En esta obra él nos ha enseñado cuidadosamente el método de practicar la autoindagación antes de revelarnos la conclusión de que las 5 envolturas no son yo. En los 8 versos restantes, Sri Bhagavan revela más conclusiones que serán útiles para ayudarnos a poner en práctica la autoindagación, pero que solo pueden ser comprendidas por la experiencia directa, cuando prestemos atención efectiva a yo y con ello realicemos su naturaleza verdadera. Verso 23. Debido a la no existencia de otra conciencia que conozca eso que existe, la realidad o Sat, es conciencia o Chit. Esa conciencia misma es nosotros o el sí mismo real. Nota. Eso que existe verdaderamente es solo nosotros, el sí mismo real o yo, que brilla espontáneamente cuando la mente muere. Puesto que solo este nosotros es la única existencia o realidad verdadera, no puede existir ninguna conciencia aparte de él que la conozca. Y por consiguiente, él mismo es la conciencia que se conoce a sí misma. Por lo tanto, nosotros, la realidad o Sat, somos también conciencia o Chit. En otras palabras, la existencia y el conocimiento de ella no son dos cosas diferentes, sino una y la misma realidad. Verso 24. Por la naturaleza existente, es decir, en su naturaleza real, que es existencia o Sat, Dios y las almas son una única sustancia o Vastu. Solo su conocimiento adjunto o conciencia adjunta es diferente. Nota. La existencia-conciencia yo soy es la naturaleza real tanto de Dios o Iswara como de las almas o jivas. Pero sobre este yo soy se sobreimponen los atributos o upadis, y estos adjuntos, que son una forma de conocimiento erróneo e ignorancia, dan surgimiento a las diferencias aparentes que existen entre Dios y el alma. Por ejemplo, el alma siente: yo poseo poco conocimiento, pero Dios es omnisciente. Yo no tengo poder, pero Dios es omnipotente. Yo soy limitado, pero Dios es omnipenetrante. Tales sentimientos del alma son los que aquí
se llama el conocimiento adjunto o Upadi Unarbu en la versión tamil y Vesha Di en la versión sánscrita. Es importante observar aquí que este conocimiento adjunto es una imaginación que solo existe en la perspectiva del alma, o Jivadristi, y no en la de Dios, o Iswaradristi. Verso 25. Conocerse a uno mismo habiendo abandonado los propios adjuntos, o upadis, es ello mismo conocer a Dios, debido a que Él brilla como uno mismo, como la propia realidad de uno yo soy. Nota. Puesto que eso que existe y brilla en uno como yo soy es la naturaleza verdadera de Dios, y puesto que es sólo el propio conocimiento adjunto, upadi, unarbu, de uno lo que vela el conocimiento de este yo soy, conocer este yo soy, que es el propio sí mismo real de uno, sin atributos o upadis, es ello mismo conocer a Dios. Comparar aquí el verso 20 de Ullado Narpadu, en el que Sri Bhagavan dice: solo el que ve el sí mismo real, la fuente del sí mismo individual, es el que ha visto a Dios, debido a que el sí mismo real, que brilla después de que el bajo sí mismo, el sí mismo individual, ha perecido, no es aparte de Dios. Verso 26. Ser el sí mismo es ello mismo conocer el sí mismo, debido a que el sí mismo es eso que no es dos. Esto es permanecer como la realidad, o Tanmaya Nista. Nota. Puesto que no tenemos dos sí mismos, un sí mismo que haya de ser conocido por el otro, lo que es llamado autoconocimiento no es nada sino el estado de ser sí mismo, es decir, el estado de permanecer como somos realmente, como la mera existencia, conciencia yo soy, en lugar de surgir como yo soy esto o yo soy eso. Este estado de ser sí mismo es lo que es llamado autopermanencia o atmanista, o permanencia como la realidad, Tanmaya Nista. Verso 27. Solo el conocimiento que es exento tanto de él como de la ignorancia de objetos es conocimiento real. Esta es la verdad, debido a que en el estado de autoexperiencia no hay nada que conocer aparte de uno mismo. Nota. Solo la mera conciencia de la propia existencia de uno yo soy, que es exenta tanto de la sensación yo sé como de yo no sé, es el conocimiento verdadero. Comparar aquí el verso 12 de Ulladu Narpadu, en el que Sri Bhagavan dice: eso que es completamente exento de conocimiento e ignorancia de objetos es conocimiento verdadero. Eso que conoce algo aparte de sí mismo no es conocimiento verdadero, puesto que el sí mismo brilla sin otro que conocer o que hacer conocido, es conocimiento verdadero. No es un vacío, aunque es exento tanto de conocimiento como de ignorancia de objetos. Comprende esto. Verso 28. Si uno conoce qué es la propia naturaleza de uno, entonces lo que permanece y brilla es solo la existencia, conciencia, felicidad, sin comienzo, sin fin y sin cese. Anadi Ananta, Akanda Sat Chit Ananda. Nota. Este verso también puede ser interpretado como: si uno conoce qué es la propia naturaleza de uno, entonces se encuentra siendo
la existencia, conciencia, felicidad, sin comienzo, sin fin y sin cese. Verso 29. Permanecer en este estado de sí mismo, habiendo obtenido la felicidad suprema, mencionada en el verso anterior, que es carente de esclavitud y liberación, es permanecer en el servicio de Dios, o es permanecer como gozado por Dios. Nota: esclavitud y liberación son ambas meros pensamientos, y por consiguiente solo pueden existir en el estado de ignorancia o añana, y no en el estado de conocimiento verdadero o ñana, el estado de autopermanencia. Comparar aquí el verso 39 de Ullado Narpado, en el que Sri Bhagavan dice: solo mientras uno, siendo un enajenado o una persona carente de conocimiento verdadero, siente yo soy un esclavo, existen pensamientos de esclavitud y liberación. Pero cuando uno se ve a uno mismo indagando quién es el esclavo, y cuando con ello solo permanece el siempre liberado, el sí mismo real, como la verdad establecida, puesto que el pensamiento de esclavitud no puede permanecer, ¿puede hacerlo el pensamiento de liberación? Puesto que Dios es el todo perfecto, Él no necesita ni quiere ningún servicio de nosotros. Pero cuando surgimos como un individuo separado, sintiendo yo soy este cuerpo, experimentamos una miseria sin fin y por consiguiente deviene necesario para el Dios omnimisericordioso acudir al rescate para salvarnos de los propios problemas autocreados. Así, por el surgimiento como yo soy fulano, hacemos necesario que Dios nos sirva. Por lo tanto, el único servicio verdadero que podemos rendir a Dios es dejar de surgir como un individuo y con ello abstenernos de hacer necesario que Él nos sirva. Por consiguiente, permanecer eternamente como Él sí mismo, en lugar de surgir de nuevo como un individuo, es en verdad continuar en el servicio de Dios. En la versión sánscrita de este verso, cuyo significado es el alma o jiva, que obtiene aquí la felicidad suprema que trasciende esclavitud y liberación, es en verdad divina. Sri Bhagavan no ha hecho ninguna mención directa de continuar en el servicio de Dios, que es la idea central en la versión original tamil de este verso. Sin embargo, Sri Bhagavan explicó una vez que la palabra Daivika, divina, que él usó en la versión sánscrita de este verso, pretende dar a entender uno cuyas acciones son las acciones de Dios. Porque el que ha obtenido el estado de felicidad suprema ha perdido su individualidad y por consiguiente no es aparte de Dios, la única realidad suprema. Comparar el verso 1139 de Guru Vachaka Kobai, en el que Sri Bhagavan dice: si se pregunta si ellos, aquellos que permanecen como el sí mismo, han perdido el sentido de hacedor, ¿cómo pueden las acciones de su cuerpo, habla y mente continuar? Vemos que tales acciones continúan. Estad seguros de que, puesto que sus apegos internos han muerto, ellos tienen a Dios mismo residiendo en su corazón y haciendo todas esas acciones. Verso 30. Lo que es experimentado si uno comprende lo que permanece después de que yo haya dejado de existir, solo eso es tapas excelente. Así dijo el señor Ramana, que es el sí mismo. Nota:
El estado que es experimentado cuando uno conoce y permanece como el sí mismo real, que es eso que permanece después de que el yo individual o ego ha dejado de existir, solo ese estado de no surgimiento del ego es el tapas real. Las supuestas austeridades o tapas que eran realizadas por los ascetas en el bosque Daruka no eran el tapas verdadero, debido a que eran realizadas solo con la meta de obtener poder, cumplir deseos y con ello aumentar el ego. El tapas verdadero, como fue enseñado por el señor Shiva a aquellos ascetas y como es definido por Sri Bhagavan en esta obra, no es nada sino el estado de no egoidad, el estado de autonegación perfecta, en el que se conoce y permanece como el sí mismo real, en lugar de surgir como un individuo para ser u obtener algo. La versión tamil de este último verso fue compuesta por Sri Muruganar. Los 5 versos que siguen son los finales de la primera parte de Tirubundiyar de Sri Muruganar y fueron agregados por Sri Bhagavan al texto principal de Upadesa Undiyar como versos concluyentes. 1. Tocando los pies de Dios, el señor Shiva, todos los rishis, los ascetas en el bosque Daruka, le rindieron obediencia a él y cantaron sus alabanzas. Tirubundiyar 1.133. 2. El Gurú Supremo que cantó Upadesa Undiyar como una garantía a los devotos que vinieron a él por la salvación es el auspicioso Venkatan, Sri Ramana. Tirubundiyar 1.134. 3. Que él, Sri Ramana, brille gloriosamente en la tierra por muchos cientos de miles de años. Tirubundiyar 1.135. 4. Que aquellos que pecan, aquellos que escuchan y aquellos que comprenden íntegramente este Upadesa Undiyar brillen gloriosamente por muchos eones. Tirubundiyar 1.136. 5. Que aquellos que aprenden este Upadesa Undiyar y aquellos que, habiéndolo aprendido y comprendido, permanecen ahí en el sí mismo, brillen gloriosamente por largos eones. Tirubundiyar 1.137. Sri Ramanar Panamastu.